Mi nombre es Camila, yo soy de Chile. Mi formación ha sido en Santiago de Chile y en Valdivia en Chile también. La odontología general y hice algunos cursos de ortodoncia interceptiva en Chile, pero no conforme con eso llegué al Intercept con la doctora Ryan y ahí ya me enamoré de la ortodoncia. La verdad que estaba siempre entre ortodoncia y medicina, o sea, entre odontología y medicina, pero me gusta manejar mis tiempos y esa fue como la gran decisión entre medicina y odontología, pero ya cuando entré me encantó y me gusta mucho el contacto con la gente. Siento que nuestra profesión hace grandes cambios en las personas y que los notan, entonces eso hace que la profesión sea muy gratificante. Y además que cada persona es distinta, entonces nunca te aburres, porque a pesar de que te digan, no sé, ya una tapadura todos los días, no, nunca es lo mismo. O un paciente de ortodoncia, un niño, puedes hacerle el mismo aparato, pero nunca va a ser el mismo trato, cómo se porte, la confianza. Siempre es un caso distinto y cuando ves los cambios y entregas la confianza en ti, ese ya es el pago máximo como persona. Sí, lo que pasa es que a mí siempre me gustó trabajar con niños, hasta el día de hoy, me gusta. Y en mi país como que es muy poco el odontólogo que trabaja con niños, le da flojera como el trato, las llantos, lo evitan. Y como yo veía hartos niños, veía muchas maloclusiones, que en ese tiempo no tenía como la base para tratarlas, pero me gustaba hacer más que eso, porque al final yo, no sé, hacía una tapadura, por ejemplo, una restauración, pero me quedaba pensando, tiene la mordida cruzada, lo que le va a afectar, y allá se usa mucho como, espera hasta los 12 años, que tenga la dentición completa y vemos. Entonces ahí yo dije, chuta, vi recién uno de 5, iba a tener que esperar 7 años para tratar, no puede ser. Y ahí me puse a buscar qué forma, y además que en Chile para ser ortodoncista tienes que tener cursos de ortodoncia antes, entonces fue el primer escalón de llegar a hacer lo que ahora estamos haciendo. Claro, lo que pasa es que allá la modalidad siento que es muy básica. A mí me gusta tener como el conocimiento total para saber qué podría pasar si uno hace esto y si es realmente lo indicado para el paciente. Entonces, allá es una pincelada nomás. El diplomado lo ven como la puerta para recién comenzar a aprender ortodoncia. Entonces, se usa casi para todo Schwartz. No hay ni un aparato, no sé, en disyuntor se nombra nomás en una clase quizás corta, pero los pacientes son muy pocos los que uno ve. Entonces uno se queda con la teoría, que es más que nada en el fondo como haber leído un libro y que tú lo leas y digas, ya, esto, pero eso no es responsabilidad, o sea, el dentista no puede trabajar solamente por lo que viste en una diapositiva, pero no trabajaste en clínica y no tienes evidencia científica que respalde lo que estás haciendo. Entonces yo ahí quedé muy vacía. Por ejemplo, con las disyunciones, allá solamente se habla del girax, nada más. Y no me sentía segura porque no entendía ya, se abre la sutura, sería lo que uno sabía. Pero ¿por qué se abre? ¿Qué más puede pasar? Si está indicado siempre en la mordida cruzada posterior. ¿Por qué hay que tratarla antes? O el pic de crecimiento, ¿a qué edad? Se habla todo, pero muy breve. Entonces, como que en una clase te dicen, puedes disyuntar con girax, tienes que ver el pic de crecimiento, listo. Entonces, esa base es muy poco para tratar a un niño que en el fondo le puedes cambiar la vida, o para bien o para mal. Yo comencé ahí solamente con plaquitas de Schwartz y mantenedores. Pero más allá de tratar, por ejemplo, clase 2 o interceptar clase 3, muy poco, porque el conocimiento teórico era muy poco y la práctica prácticamente nula, porque como le digo, generalmente hacíamos, no sé, espaciamiento transversal con aparato de Schwartz y sería un par de resortes, pero no más que eso. Entonces siempre que me llegaban pacientes más complejos, derivar al especialista. Y muchas veces el especialista le decía esperemos hasta los 12, porque allá la verdad es que la interceptiva y la preventiva como que no tiene peso, es como que como el bracket es lo único que hace efecto. La prevención y la intercepción a todo nivel, también a nivel de hospitalario, por ejemplo, tampoco se habla, es como tabú, nadie te enseña, no sé, te dicen no le dé pecho, por ejemplo, hasta tal edad. ¿Por qué? Nunca le explican al papá. O por qué es importante la lactancia, o por qué hay que quitarle el chupete o la mamadera. Quítesela nomás, pero no por qué. Entonces la educación allá de prevención es muy
débil. ¿Cómo conocí? Fue por las redes sociales. Empecé a ver primero los live de YouTube y lo primero que me gustó es la entrega de conocimiento sin esperar nada a cambio. Porque cuando uno sabe, siento que tiene el deber de entregarlo, pero eso no lo hace nadie, y menos con el cariño y la entrega. Entonces, eso fue el primer enganche. Y después ir viendo que todo tiene sentido. A mí lo que me gusta mucho de su método de aprendizaje, y que los doctores también lo siguen, es que todo hace un sentido. O sea, siempre parte del inicio, del diagnóstico y la planificación. No es el tratamiento. Y eso es lo más importante, planificar bien para que tengamos un buen éxito. Entonces ahí me enamoré. Después cuando entré al Intercept, todas mis dudas de Interceptiva quedaron prácticamente saldadas. Obviamente cada vez uno aprende más, el conocimiento nunca va a ser en una hora de clase, pero ya te da la confianza para trabajar con un paciente, que es lo que a mí me faltaba antes. O sea, yo estoy disyuntando, pero ¿por qué? ¿Cómo lo hago? ¿Qué pasa si me pasa esto? ¿Cuándo parar? ¿Cuándo seguir? ¿Cómo le explico al papá lo que va a pasar? Y eso es lo que más me gustó, que en el fondo uno habla de cómo tratar al paciente, pero también explicar a la familia lo que estamos haciendo. Porque en el fondo nosotros trabajamos en conjunto, sobre todo cuando es con niños. Tenemos que primero explicar a la mamá para que apoye al niño y logremos entre todos el resultado que esperamos. Sí. ¿Cómo fue? Yo nunca había disyuntado antes del Intercept. Como le digo, había tenido la clase en Chile, pero nunca lo había hecho, porque lo habían como nombrado y no me sentía capaz de hacerlo. Porque igual la disyunción es un tratamiento un poco más complejo. Entonces, si no lo sabes manejar bien, no es como una plaquita, no. Y de cuando comenzamos con las clases, yo ya empecé primero a diagnosticar, porque clase 1 es más común quizás de ver, pero cuando ya ser capaz de ver que hay un clase 2, que tampoco lo puedes interceptar al tiro porque tiene cierta edad, o un clase 3 que hay que apurarse, por ejemplo, eso yo no lo sabía. Entonces el Intercept en el fondo hizo que comience mi práctica más ortodóntica que general, porque hasta antes de ese punto yo era un dentista general que hacía unas plaquitas de Schwartz. Desde el Intercept fui más a la ortopedia, a la prevención, y ahora ya va para allá mi rumbo y es lo que quiero hacer y es lo que me quiero dedicar. Fue el punto de inflexión entre Camila odontóloga general, Camila ortodoncia. Hacerlo online fue mejor que yo que lo hice presencial, porque a pesar de que estaba grabado, estaba guiado. O sea, tú terminas la clase y si tienes guía, si tienes dudas, te las responden igual. Aparte, como los videos son súper explicativos, y nunca te sentías solo, porque muchas veces tú pagas un curso online, te mandan las clases y chao. El Intercept no, te mandan las clases si tú haces tu resumen, entonces ahí ya tienes una responsabilidad. Entonces tampoco se trata de pagar un diplomado online si no estás consciente de qué es lo que quieres hacer, porque claro, uno puede decir no tengo tiempo, pero si tú quieres realmente hacer algo, en algún momento tienes que darte el tiempo, si lo quieres hacer bien. Porque al final todos podemos pagar, quizás en algún momento alguna persona tenga la capacidad monetaria de hacerlo, pero si no le pones el empeño, vas a ser la persona que dice, no, es malo, pero te esforzaste, pero lo hiciste, cumpliste las clases, pusiste atención, hiciste el resumen. Yo creo que eso hace la diferencia en realidad del Intercept, porque el Intercept te entrega todo para lograr el objetivo. Y está súper bien planificado, los docentes tú le escribías a soporte y siempre te respondían de una manera súper cariñosa, tampoco nunca así como me estás molestando. De repente hasta los domingos decían perdón, hoy día no, mañana sí. Entonces, si es que fue efectivo, fue muy efectivo. Pero tampoco es la responsabilidad 100% del online. Es de uno comprometerse con lo que quiere hacer, partiendo porque estamos trabajando con personas. Nuestro trabajo es con personas. Entonces, si tú no pones el 100%, aunque tengas excelentes profesores, no vas a lograr el objetivo que buscas. Sí, yo recuperé la inversión del Intercept. Desde la primera sesión ya tú puedes recibir la inversión de diferentes formas, porque uno es cierto que es el trabajo de instalar un aparato y otro es que cuando el paciente se da cuenta que tú tienes el conocimiento, le cuenta a la otra persona que esta doctora sabe lo que está haciendo y esa persona así. Entonces el Intercept, por lo menos yo ya recuperé la ganancia porque he puesto en práctica todo lo que aprendí ahí. Y fue rápido, no fue una recuperación larga, o sea, no hay que esperar a que termine el diplomado para recién comenzar a tener vuelta de dinero, sino que desde el primer capítulo
Si tú eres constante y lo lees, puedes empezar a desde ya aplicarlo y te cambia la vida completamente. Sí, a mí sí me cambió la vida completamente. Sí, no, fue la mejor decisión. Uno siempre tiene miedo cuando está afuera de arriesgarse a ir sola quizás a algún lugar, pero el compromiso ustedes lo transmiten tanto online como en el aula. Ayer el doctor dijo una palabra muy importante que uno de repente hace las cosas y como que no piensa mucho, lo hace cuando está decidido algo. Y él decía, si ustedes se esfuerzan de venir a este país, dejar todo atrás, uno tiene que dar el 101% como profesor. Pero eso es porque ustedes son buenos docentes. Porque cualquier docente podría decir, me están pagando, si aprende bien, si no aprende bien. Ustedes no, ustedes de verdad aprendió, entendió, escribió, lo anotó, lo puso en práctica. Y si te equivocas, no hay problema, hágalo de nuevo. Eso es, o usted puede, siempre puede. De repente casos complejos, ¿pueden hacerlo? No, ¿por qué no? Si estamos formando excelencia, tiene que poder hacerlo. Y si no puede, ¿por qué no puede? Entonces le ayudamos a saber lo que le falta para hacerlo. Así que es la mejor decisión. Camila, antes del Intercept, era una persona que estaba de media deprimida porque sentía que le faltaba el conocimiento, pero no sabía de dónde. Después de Intercept, más segura, más enamorada de la ortodoncia y una profesional más preparada. Creo que nunca uno va a estar 100% preparada. Yo creo que yo voy a estudiar hasta el último día de mi vida, pero cada día más conocimiento, mejor trato con el paciente y crecimiento personal. Porque uno antes de saber es inseguro y es del montón también. Porque generalmente la gente se queda en su zona de confort, con lo que sale, vive bien, gana bien y listo. Siempre hay que ir por más. Y después del Intercept, uno ya queda con ganas de saber más y más y más y más. Y aquí estamos, para saber más.